Buenos días a todos y todas y, como siempre, agradecer vuestra atención. Desde el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe comparecemos hoy aquí para explicar las propuestas de resolución que nuestro grupo ha presentado para su debate el próximo día 24 en el Pleno de las Cortes. Son un total de 12 propuestas, pero podría decirse que todas tienen un objetivo común: trabajar en el reequilibrio territorial. La primera ya es una declaración de intenciones. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a frenar la progresiva centralización hacia Zaragoza y su entorno y a trabajar en el reequilibrio del resto de territorios, especialmente de Teruel y Huesca. Para ello proponemos algunas medidas concretas que tienen que ver con mejorar las cercanías, mejorar ese transporte de cercanías, del transporte ferroviario, tanto de mercancías como de pasajeros, y la incentivación de la localización de la actividad industrial y de las instalaciones de la economía de datos en las 9 cabeceras supracomarcales identificadas por la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón. Nos parece fundamental. En la misma línea de reequilibrar el territorio, otra de nuestras propuestas es la de desarrollar medidas para que la vivienda pública sea palanca en la lucha contra la despoblación. Lo mismo hacemos con la sanidad o con la implantación de renovables en ciertos territorios. También pedimos introducir criterios, objetivos y medidas previstas en la normativa europea, tanto en el nuevo Plan Energético de Aragón como en la Directriz Especial de Ordenación del Territorio de Energías Renovables. Pedimos también al Gobierno de Aragón que se comprometa a liderar la mejora de manera sustancial de las ayudas al funcionamiento a las empresas en la provincia de Teruel, con una actitud proactiva, lo mismo que en actualizar anualmente, según el IPC, el importe del Fondo de Inversiones de Teruel, el FITE. Tenemos una propuesta para apoyar al sector primario, mejorando las duras condiciones que sufren ahora mismo. Lo mismo que exigir al Gobierno de España actuaciones en la planificación de las líneas ferroviarias de Aragón. Cuestiones fundamentales e importantes para el día a día de todos los aragoneses. Hemos presentado varias actuaciones concretas sobre la planificación y la ejecución de las obras de autovías en Aragón. También nos parece fundamental, para conseguir el equilibrio territorial y el desarrollo de todas las comarcas aragonesas, el acceso a la red de fibra óptica y el 5G en todo el territorio, así como la formación en competencias digitales de la población. Una mención especial voy a hacer aquí, ahora mismo, y es la aceleración de la instalación del servicio de radioterapia en el Hospital de Teruel, mediante la licitación y adjudicación de las obras del búnker y la adquisición de los equipos necesarios, así como la ampliación del hospital con 54 habitaciones individuales. No podemos permitir que la provincia de Teruel siga siendo la única provincia del territorio nacional que no cuente con el servicio tan básico, tan importante y tan humano como es la radioterapia. Y, por supuesto, no podemos permitir que un hospital de nueva construcción como es el de Teruel salga con tan pocas habitaciones individuales. En los presupuestos de este año metimos unas enmiendas para su ampliación y llegar a estas 54 habitaciones individuales. Cuestión importante para todos y cada uno de los turolenses. Al final, como ven, todas las propuestas de resolución van encaminadas a resolver el reequilibrio territorial que estamos observando en Aragón. Hemos tomado un enfoque multidisciplinar, fijándonos en propuestas de comunicaciones, vivienda, transportes, sanidad, en todos los sectores que hemos considerado que hay margen de mejora para que la bonanza económica de la que tanto habla y tan fuertemente habla el presidente Azcón
se reparta de forma equitativa en todo el territorio aragonés. Si hay alguna pregunta, estaré encantada de contestar. Si no, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención.